Te están mintiendo ahora mismo, no de forma consciente necesariamente, pero te están mintiendo. Esa persona con quien hablaste hoy, ese colega que te dijo que puedes contar con él, ese amigo que juró lealtad, ese socio que firmó el contrato con una sonrisa, están mintiendo. Y no porque sean malos, sino porque los seres humanos mienten sin darse cuenta. Construyen narrativas sobre quiénes son que suenan coherentes, convincentes, hasta nobles, y luego se creen sus propias historias. La máscara social no es algo que se ponen conscientemente cada mañana, es algo que se volvió su rostro, y llevan tanto tiempo usándola que olvidaron que debajo hay algo diferente. Entonces, cuando les preguntas directamente si puedes confiar en ellos, cuando les pides que te digan quiénes son realmente, te dan la versión que ellos mismos creen. Y esa versión raramente coincide con quiénes son cuando nadie los observa, cuando las consecuencias desaparecen, cuando el miedo al juicio se evapora. La mayoría de las personas pasa años intentando descifrar a otros. Observan gestos, analizan palabras, buscan señales en el lenguaje corporal. Y después de todo ese tiempo, siguen sin saber realmente con quién están tratando. Siguen siendo traicionados por personas en quienes confiaban. Siguen siendo sorprendidos por reacciones que no esperaban. Siguen diciendo, nunca pensé que haría eso, sobre alguien a quien supuestamente conocían. Pero Nicolás Maquiavelo, el estratega florentino que entendió la naturaleza humana con una claridad que sigue siendo perturbadora 500 años después, no perdía años observando. Él hacía 3 preguntas, solo 3, y en minutos, no en meses ni años. Sabía exactamente con quién estaba tratando. Sabía qué esperaban, sabía qué los movía, sabía dónde estaban sus límites morales reales, no los que proclamaban tener. Y sobre todo, sabía si podía confiar en ellos o si debía protegerse. No era un don sobrenatural, no era intuición mágica, era método. Un sistema tan preciso que cualquiera que lo comprenda puede usarlo. Y al final de este video, vas a conocer exactamente cuáles son esas 3 preguntas, por qué funcionan con una precisión psicológica brutal y cómo aplicarlas en conversaciones cotidianas sin que nadie note que los estás leyendo como si fueran un libro abierto. Vas a descubrir por qué las preguntas directas solo generan mentiras educadas y cómo las preguntas indirectas revelan verdades que las personas ni siquiera saben que están confesando. Y sobre todo, vas a entender algo que cambiará para siempre cómo te relacionas con otros. Que lo que las personas critican, admiran e imaginan dice infinitamente más sobre ellas que cualquier cosa que puedan decirte directamente sobre sí mismas. Pero te advierto, una vez que aprendas a ver esto, no podrás dejar de verlo, y descubrirás verdades sobre las personas a tu alrededor que tal vez preferirías no saber. Piensa en la última vez que alguien te decepcionó. Tal vez un amigo que resultó no ser tan leal como decía. Tal vez un socio que tomó una decisión que nunca esperaste. Tal vez una pareja que actuó de forma completamente contraria a los valores que proclamaba tener. Y probablemente tu reacción fue sorpresa. No puedo creer que hiciera eso. Nunca pensé que sería capaz. No es la persona que yo creía. Pero aquí está la verdad incómoda. Las señales estaban ahí todo el tiempo. Esa persona te estaba diciendo exactamente quién era, solo que no de la forma obvia, no con declaraciones directas sobre su carácter, sino con pequeños comentarios sobre otros, con juicios aparentemente casuales, con admiraciones que parecían inocentes, y tú no sabías cómo leer esas señales, porque nadie te enseñó que la crítica es confesión invertida, que la admiración es deseo proyectado, que el juicio moral es miedo disfrazado. Maquiavelo entendía esto con una claridad que asusta. Él observó durante años cómo funcionaban realmente las cortes, cómo operaban los hombres de poder cuando las máscaras caían, y descubrió algo fundamental, que las personas no mienten cuando hablan de otros, mienten cuando hablan de sí mismas. Entonces desarrolló un método. En lugar de preguntar ¿quién eres?, preguntaba ¿qué ves en el mundo?
En lugar de pedir autodescripción, pedía observación externa. Y ahí, en esa inversión aparentemente sutil, estaba toda la diferencia. Porque cuando describes a otros, cuando juzgas, cuando criticas, cuando admiras, estás revelando tu propio mapa interno de valores, miedos y deseos. No estás siendo objetivo. La objetividad no existe en percepción humana. Estás proyectando. Y quien sabe leer esas proyecciones tiene acceso directo a tu psique sin que tengas manera de defenderte, porque no sabes que te estás revelando. Crees que estás hablando de ellos, y mientras tanto, estás confesando quién eres tú. Ahora, entremos en las 3 preguntas. Y necesito que entiendas algo crucial antes de continuar. Estas preguntas no funcionan como interrogatorio. No las haces una tras otra en secuencia mecánica. Las integras en conversación natural. Las haces con curiosidad genuina, no con agenda visible. Porque en el momento en que la persona siente que la estás analizando, las defensas suben, y las defensas bloquean la verdad. La primera pregunta es la más poderosa porque desactiva el mecanismo de autocensura que todos llevamos integrado. Y se formula así, no literalmente, pero sí conceptualmente. ¿Qué harías si esto no tuviera consecuencias? Puedes aplicarla a cualquier escenario. Una decisión profesional, un conflicto personal, una oportunidad. El tema específico no importa. Lo que importa es la estructura de la pregunta. Porque cuando introduces la frase sin consecuencias, algo fundamental cambia en el cerebro de la persona. La máscara social existe precisamente por miedo a consecuencias. Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo al castigo social. Entonces vivimos filtrando constantemente lo que decimos y hacemos a través de ¿qué pensarán?, ¿cómo me verán?, ¿qué pasará si? Y ese filtro es tan automático, tan integrado, que ni siquiera notamos que está ahí. Pero cuando tú, en una pregunta, eliminas las consecuencias, ese filtro se desactiva momentáneamente. La persona piensa que es ejercicio hipotético, juego filosófico, conversación abstracta, y baja la guardia. Y en ese momento de guardia baja, revela sus valores reales, no los que cree que debería tener, los que realmente tiene cuando nadie está mirando. Ejemplo práctico. Estás hablando con alguien sobre su trabajo. En lugar de preguntar, ¿te gusta tu trabajo?, que generará respuesta social filtrada, preguntas, si pudieras cambiar de carrera mañana sin perder dinero, sin perder estatus, sin preocuparte por lo que otros piensen, ¿lo harías? Y observa, no solo la respuesta verbal, observa todo. Persona que responde inmediatamente sí, sin dudarlo, está profundamente infeliz en su posición actual. No importa qué tan positivo hable de su trabajo en otros contextos, esa respuesta instantánea revela prisión interna. Persona que dice no, nunca, sin siquiera considerar la pregunta, valora estabilidad por encima de todo. Probablemente sea alguien que evita riesgos, que prioriza seguridad sobre crecimiento, que tomará decisiones conservadoras incluso cuando la innovación sea necesaria. Persona que duda, que hace pausas largas, que dice depende, está en conflicto interno severo. Hay parte de ella que quiere escapar y parte que tiene miedo. Esa persona está dividida. Y las personas divididas son impredecibles, porque no saben qué parte ganará cuando llegue momento de decisión real. Pero hay algo aún más revelador que la respuesta verbal, la reacción emocional a la pregunta misma. Persona que se pone incómoda con escenario hipotético tiene miedo de sus propios deseos. Sabe que si se permite imaginar libertad total, descubrirá que quiere cosas que no se atreve a perseguir, y ese conocimiento la aterra. Persona que responde demasiado rápido sin pensar, ya ha fantaseado con eso 1000 veces. Esa pregunta no es nueva para ella. Vive en esa fantasía mentalmente, pero no tiene valor de hacerla realidad. Persona que intelectualiza la respuesta, que te da análisis complejo en lugar de respuesta simple, está evadiendo, está usando palabras para no sentir lo que la pregunta despierta. Y persona que cambia de tema inmediatamente después de responder, no quiere que profundices, porque sabe, aunque sea inconscientemente, que reveló demasiado. Maquiavelo observaba todas estas reacciones, y con solo esta primera pregunta ya tenía un mapa básico de la persona. Sabía qué la motivaba realmente, sabía dónde estaban sus frustraciones ocultas, sabía qué sacrificaría si tuviera oportunidad,
Y sobre todo, sabía la distancia entre quien pretendía ser y quien realmente era. Y si lo que estás escuchando está resonando, si sientes que estás aprendiendo algo que cambiará fundamentalmente cómo lees a las personas, quiero invitarte a profundizar más. Estamos construyendo una comunidad que valora estrategia y comprensión real sobre ilusiones reconfortantes. Estamos cerca de alcanzar los 500 suscriptores, cada uno buscando entender la naturaleza humana sin filtros. Muy pronto lanzaremos contenido exclusivo para miembros, material que va aún más profundo en estos temas. Suscríbete ahora y sé parte de los que eligen ver la realidad como es, no como nos gustaría que fuera. La segunda pregunta es más sutil pero igual de poderosa, y se centra en admiración. ¿Quién admiras y por qué? Parece pregunta inocente, conversación casual. Todo el mundo habla de sus ídolos, sus referentes, las personas que respetan. Y precisamente por eso, nadie sospecha que están revelando algo profundo. Pero Maquiavelo entendía que admiración nunca es neutra, siempre hay proyección, porque admiramos lo que no tenemos pero deseamos, o lo que tenemos pero tememos perder. No existe la admiración objetiva, siempre hay algo de nosotros mismos en lo que admiramos de otros. Entonces, cuando alguien te dice a quién admira, no te está hablando de esa persona, te está hablando de su propia jerarquía interna de valores, de lo que considera éxito, de lo que anhela secretamente. Persona que admira emprendedores audaces que tomaron riesgos masivos, valora libertad sobre seguridad. Quiere romper estructuras, pero probablemente no tiene el coraje todavía. Persona que admira ejecutivos ultraorganizados que controlan cada variable, valora control sobre espontaneidad. Probablemente tiene miedo al caos, necesita estructura para sentirse segura. Persona que admira a artistas o celebridades famosas, valora reconocimiento sobre sustancia. Lo que le importa no es necesariamente el arte o el talento, sino ser visto, ser admirado, tener atención masiva. Persona que admira filósofos o pensadores poco conocidos, valora profundidad sobre popularidad. Probablemente desprecia lo mainstream, se ve a sí misma como diferente, más profunda que las masas. Y persona que admira a gente común que hace cosas extraordinarias, probablemente se siente ordinaria y busca validación de que la grandeza es accesible para alguien como ella. Pero hay capa más profunda aún. Observa a quien no menciona. Persona que solo cita ídolos distantes, figuras históricas, celebridades lejanas, pero nunca menciona a alguien en su vida real, tiene dificultad con intimidad genuina. Vive de idealizaciones, porque las personas reales, con sus defectos y complejidades, la decepcionan. Persona que admira a billonarios y líderes mundiales, pero nunca menciona a un colega, a un amigo, a alguien a su nivel, ve a las personas como recursos, no como seres humanos. Solo valora a quien está muy arriba, porque solo el poder le parece digno de respeto. Y crítico. Persona que nunca puede nombrar a alguien del mismo nivel a quien admire, es profundamente insegura. Solo aplaude a quienes están tan lejos que no amenazan su ego. Cualquiera cerca de su nivel es competencia, no inspiración. Y eso revela envidia disfrazada de estándares altos. Maquiavelo usaba esta pregunta específicamente para identificar ambición oculta, porque admiración mapea deseo, y deseo mapea acción futura. Si sabes qué admira a alguien, puedes predecir qué perseguirá cuando tenga oportunidad. Puedes anticipar qué sacrificará y qué protegerá. Puedes ver sus prioridades reales, no las que declara tener. Y de nuevo, observa la reacción. Persona que demora mucho en responder o no tiene referentes claros, lo cual sugiere falta de dirección interna, o tiene vergüenza de sus referentes porque sabe que revelan algo que prefiere ocultar. Persona que lista muchos nombres rápidamente, no admira a ninguno profundamente. Es coleccionista de influencias, no devota de ninguna. Persona que justifica extensamente por qué admira a alguien, sabe que esa admiración revela algo sobre ella y está intentando controlar la narrativa. Si has llegado hasta aquí, si estás absorbiendo esto con la intensidad que merece, hay algo que necesito que hagas. Escribe en los comentarios una sola palabra: método. Porque eso es lo que estás aprendiendo. No trucos, no manipulación barata.
método de lectura humana que funciona porque está basado en cómo realmente operamos, no en cómo nos gustaría creer que operamos. Y ahora llegamos a la tercera pregunta, la más reveladora de todas y la más peligrosa si no sabes manejar lo que descubrirás. ¿Qué te irrita en otras personas? Esta pregunta es devastadora en su simplicidad, porque todo el mundo tiene quejas, todo el mundo tiene cosas que lo molestan de otros. Y cuando abres ese espacio, cuando invitas a la persona a desahogarse, lo hace con gusto. Cree que está hablando de los defectos del mundo. No se da cuenta de que está confesando sus propios miedos más profundos. Porque aquí está la verdad psicológica que Maquiavelo comprendió intuitivamente y que la psicología moderna ha confirmado. Lo que te irrita en otros es siempre sobre ti. Siempre, no hay excepciones. O es algo que temes en ti mismo, algo que rechazas pero reconoces, o algo que envidias pero no admites. La irritación es mapa perfecto de inseguridad interna. Persona que se queja constantemente de gente falsa, de personas que usan máscaras sociales, de quienes no son auténticos, tiene terror de no ser auténtica ella misma. Probablemente siente que vive actuando, que no puede ser quien realmente es, y proyecta ese conflicto interno como juicio externo. Persona que critica a quienes hacen drama, a quien expresa emociones intensamente, a quien llora o se enoja públicamente, reprime sus propias emociones. Tiene miedo de su propia intensidad, entonces la condena en otros como forma de mantenerla controlada en sí misma. Persona que detesta la arrogancia, que no soporta gente que se cree superior, que se irrita con quien muestra confianza excesiva, se siente inferior. Esa irritación es su propia inseguridad gritando. Persona que odia a la gente estúpida, que no tolera ignorancia, que se frustra con quien no entiende rápido, tiene fragilidad intelectual. Necesita sentirse inteligente para sostener su autoestima, y cualquier recordatorio de que la inteligencia es relativa la amenaza. Pero aquí está lo más revelador. Cuanto más específica la queja, más profunda la herida. Cuando alguien dice, me molesta la gente en general, es queja superficial. Cuando dice, no soporto específicamente a personas que interrumpen cuando otros hablan, estás tocando trauma. Esa especificidad viene de experiencia repetida de no ser escuchado, de sentirse invisible, de tener que pelear por espacio en conversaciones. Persona que odia víctimas, que no tolera a quien se queja de su suerte, que desprecia a quienes no toman responsabilidad, carga culpa masiva. Probablemente fue víctima ella misma y se obligó a salir de eso con violencia interna. Ahora condena en otros lo que odió en sí misma. Persona que no soporta gente indecisa, que se frustra con quien no puede elegir, que pierde paciencia con vacilación, tiene terror de equivocarse. Entonces exige decisión rápida en otros como forma de validar su propia impulsividad defensiva y observa intensidad emocional al responder. Irritación desproporcional siempre indica trauma no resuelto. Persona que explota hablando de un defecto relativamente menor no está hablando del defecto, está hablando de algo que le hicieron, de algo que la lastimó, y ese dolor busca salida a través de juicio moral sobre otros. Maquiavelo observaba esto en las cortes, notaba quién se irritaba con qué, y eso le daba acceso directo a sus vulnerabilidades. Porque si sabes qué irrita a alguien, sabes qué lo desestabiliza, sabes dónde presionar si necesitas presionar, o dónde no presionar si quieres mantener la paz. Y ahora escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esto, porque en este momento exacto hay personas en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago, en Asunción, todas aprendiendo a leer a los seres humanos con la misma claridad que Maquiavelo lo hacía hace 500 años. Pero aquí es donde todo se integra, porque el poder real no está en hacer estas 3 preguntas aisladamente, está en juntarlas, en ver el patrón completo que revelan. Primera pregunta te dice qué quiere la persona realmente. ¿Qué desearía si el miedo desapareciera? Segunda pregunta te dice qué persigue, qué considera valioso, qué tipo de éxito anhela. Tercera pregunta te dice qué teme, qué vulnerabilidades protege, qué aspectos de sí misma rechaza o niega. Y cuando tienes esas 3 piezas, tienes perfil psicológico completo. Sabes cómo opera esa persona, sabes qué la motivará y qué la paralizará.
Sabes dónde es fuerte y dónde es débil. Sabes si puedes confiar en ella o si necesitas protegerte. Pero hay algo más que Maquiavelo hacía y que la mayoría ignora. Él observaba cómo reaccionaba la persona al proceso mismo de responder. Porque las personas inteligentes, las personas con cierta conciencia, sienten cuando están siendo leídas. En medio de la conversación, algo en ellas se alerta. Estas preguntas no son casuales, están mapeando algo. Y ahí aparece cuarta capa de información. Persona que se pone defensiva ante el proceso tiene mucho que esconder. Sabe que hay discrepancia entre quién aparenta ser y quién es realmente, y le aterra que lo descubras. Persona que se pone curiosa, que te hace las mismas preguntas de vuelta, quiere jugar también. Te está midiendo mientras tú la mides a ella. Esa persona es estratega. Respétala, pero nunca bajes la guardia completamente. Persona que cambia de tema rápidamente después de responder, se sintió expuesta, reveló más de lo que quería y ahora intenta desviar atención. Y persona que responde todo con naturalidad total, sin incomodidad visible, es extremadamente segura de sí misma, extremadamente vacía internamente, sin conflictos que esconder, o está mintiendo tan bien que cree sus propias mentiras. Y esa tercera opción es la más peligrosa, porque mentirosos que creen sus mentiras pasan cualquier detector. Ni siquiera saben que están mintiendo. Entonces, cuando Maquiavelo juntaba toda esta información, las 3 respuestas más las reacciones al proceso, tenía radiografía psicológica completa en menos de 15 minutos de conversación aparentemente casual. No necesitaba años de amistad. No necesitaba ver a la persona bajo presión. Con 3 preguntas bien hechas, sabía todo lo que necesitaba saber. Y aquí llegamos al punto más importante de todo, la ética de este conocimiento. Porque cuando aprendes a leer personas así, cuando desarrollas esta capacidad, tienes responsabilidad. Puedes usar esto para manipular, para explotar vulnerabilidades, para controlar. Y créeme, habrá tentación, porque ver a través de las personas te da poder sobre ellas. Pero Maquiavelo, mal interpretado como fue por siglos como simple cínico amoral, entendía algo más profundo, que el poder verdadero no viene de manipular a otros, viene de conocerlos tan bien que puedes elegir conscientemente cómo relacionarte. Puedes identificar quién merece tu confianza y quién no. Puedes protegerte de quienes te harían daño. Puedes invertir tu energía en relaciones que tienen fundamento real en lugar de ilusión. Entonces usa este método para discernimiento, no para manipulación, para protección, no para explotación, para claridad, no para control. Porque eventualmente, quien usa conocimiento psicológico para manipular termina aislado. Nadie confía en él, y sin confianza genuina de nadie, todo el poder del mundo es vacío. Estos minutos no fueron sobre convertirte en manipulador, fueron sobre enseñarte a ver, porque la mayoría camina por la vida ciega a lo que las personas realmente son. Confía en quien no debería confiar, desconfía de quien merece confianza, invierte años en relaciones que estaban destinadas a fallar desde el principio, y todo porque no sabe leer las señales, no sabe hacer las preguntas correctas. No sabe que lo que las personas dicen sobre otros es en realidad confesión sobre sí mismas. Pero ahora tú sabes, ahora tienes el método. 3 preguntas, observación de respuestas y reacciones, y paciencia para dejar que las personas se rebelen sin forzar el proceso. Y si aplicas esto correctamente, con naturalidad, con curiosidad genuina en lugar de agenda obvia, descubrirás que las personas son libros abiertos, que te están diciendo exactamente quiénes son todo el tiempo. Solo necesitabas aprender su lenguaje, el lenguaje de proyección, el lenguaje de admiración y crítica, el lenguaje de lo que harían si las consecuencias desaparecieran. Y ese lenguaje, una vez que lo dominas, te da claridad que la mayoría nunca tendrá. Claridad sobre con quién estás tratando realmente, sobre quién permanecerá leal y quién te traicionará cuando le convenga, sobre quién tiene integridad real y quién solo tiene narrativa ensayada. Y esa claridad, aunque a veces incómoda, aunque a veces solitaria porque descubrirás verdades que preferirías no saber, es libertad. Libertad de vivir con ojos abiertos, de elegir conscientemente en lugar de ser sorprendido repetidamente, de construir tu vida con personas que realmente merecen estar en ella. El método ahora es tuyo, úsalo sabiamente y recuerda siempre lo que Maquiavelo sabía, que el conocimiento sin ética es peligroso,
pero el conocimiento con discernimiento es poder que nadie puede quitarte.